¿Qué tal amigos? Soy Carlos Peñalosa en la red. Un saludo para todos nuestros compatriotas que nos ven en las diversas latitudes del mundo desde Lima, Perú, su país, la tierra de los incas. Usted puede ingresar a www.redperuanadenoticias.com de la red, su mejor opción. Somos la nueva forma de ver televisión y hacer política. Y justamente para hablar de política tenemos al experimentado expresidente de NAPU Perú, Mario Arburú, para ver cómo queda la situación de los puertos y cómo queda el panorama en este rubro que es o que dio mucho que hablar en este gobierno. Bienvenido, Mario. Carlos, muchísimas gracias por invitarme una vez más a tu programa y a esta red, que lógicamente es una red que lleva a pensar la gran cantidad de televidentes que finalmente por cadena de internet te ven. Así es. Yo te agradezco mucho por la entrevista. Lógicamente ya ha pasado prácticamente una semana de la renuncia que hice voluntariamente a la presidencia del directorio de la Empresa Nacional de Puertos. ¿Voluntariamente? Sí, no solamente eso, sino que esta renuncia fue anunciada previamente, como me parece que siempre debe ser. Cuando uno entra por la puerta grande debe salir por la misma puerta, y lógicamente esto lo conversé con el ministro de Transportes, con el doctor Enrique Cornejo, a quien públicamente además, y aprovecho de esta entrevista para hacerle llegar mi saludo y mi agradecimiento permanente por su confianza y sobre todo por el apoyo que me brindó en el cargo que yo ocupé, un alto cargo dentro de la estructura de lo que es el Estado, y sin embargo pensando en que el desarrollo de infraestructuras en general y los puertos como nodo importante de esta cadena logística, el transporte, pues tienen que aportar al desarrollo de la economía nacional. ¿Cómo queda la situación del puerto del Callao, primeramente? Bien, como todos conocemos, se llevó a cabo un proceso de concesión que lo llevó, porque además por mandato de la norma legal, lo lleva directamente y en forma exclusiva, si se quiere, Proinversión, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Nosotros en ENAPU no tuvimos absolutamente ninguna injerencia, salvo algunas reuniones en las que hemos participado para dar información, por cierto, pero el modelo, el desarrollo del proceso, la contratación de banco de inversión, todo, por cierto, además es una competencia, es una discrecionalidad de Proinversión, llevarlo adelante. Ellos generaron un proyecto coordinado con la Autoridad Portuaria Nacional, y se buscó finalmente la modalidad de concesión. Nosotros luchamos siempre, hace muchísimo tiempo atrás, por buscar un socio estratégico en que verdaderamente NAPU pudiera participar en forma activa dentro de esta alianza. Y esto recibió el apoyo del ministro, tan es así que el año pasado, en el mes de abril de 2010, se expidió el Decreto Supremo 019, en el cual se buscaba que NAPU encontrara su socio estratégico. Lamentablemente hubo una gran presión mediática, ¿no?, y oposición de algunos gremios, inclusive gremios de carácter corporativo, como AFIN, en fin, y eso hizo que se modificara esa posibilidad para que finalmente el Ministerio de Transportes encontrara ese socio estratégico, y por lo tanto se expidió un Decreto Supremo 020. Eso también siguió la presión mediática y la oposición de muchos, y por tal razón se incorporó a través de un decreto de urgencia al Terminal Norte Multipropósito del Callao dentro de los encargos que tiene Proinversión. Y es así como nace la idea de llevar adelante este proceso de promoción de inversión privada a través de la concesión. Quiero dejar muy en claro que yo fui uno, al contrario, de los que impulsó, si se quiere, este movimiento de buscar la modernización del puerto del Callao, porque no había otra posibilidad de poder desarrollar los puertos en general, y básicamente un puerto en donde tenemos una gran concentración de tráfico de carga, y buscábamos no solamente el beneficio del comercio exterior, sino también posesionar y consolidar al puerto del Callao junto con DP World, que es el concesionario del Muelle Sur. Entre los dos buscar consolidar, repito, al puerto del Callao como ese gran puerto concentrador de carga, es decir, lo que se llama Puerto Hub, dentro del Pacífico Sudamericano. Dentro de esta concesión, de ambas concesiones, ¿queda excluido de NAPU Perú o está incluido?
Bueno, diríamos que está en parte incluido en lo que respecta al Terminal Norte, porque dentro del proceso de concesión y el contrato mismo hay un anexo en donde se estipula una asociación en participación con el concesionario. Sin embargo, esa asociación en participación, el único derecho que le otorga ENAPU es recibir unas utilidades netas al final del ejercicio de cada año, lógicamente con estados auditados, lo que quiere decir que es más o menos en el mes de marzo o abril de cada año recibir las utilidades netas que genere el negocio en el año anterior. Pero no hay una participación activa de ENAPU. Ahora, lo que se logró también en este proceso, y también es gracias al apoyo del ministro, de que Proinversión incluyera una cláusula de obligatoriedad para el concesionario para poder, digamos, en este caso, tener la obligación de tomar por lo menos el 60% del personal operativo que requiera en este caso el concesionario. Y fue así que se extendió invitaciones a 438 trabajadores, de los cuales 426 fueron incorporados al concesionario, lo cual me alegra sobremanera en lo personal, porque si no tuviéramos en ENAPU una población, digamos, de excedente bastante importante. En ENAPU han quedado 104 trabajadores que no han querido renunciar y pasar al operador, en este caso privado. Además de los operativos están los administrativos y el personal ejecutivo, que es el número de 70. Alrededor de 284 personas han quedado en ENAPU en lo que respecta a el excedente, si se quiere, al momento de traspasar este activo del Estado a la empresa privada, en este caso al privado. Ese es un problema, ¿no? Es un problema y no podemos tapar el sol con un dedo, hay que reconocerlo, es un problema. Es un problema. El propio ministro también lo ha mencionado, que hay que en alguna forma mirar este tema, y sobre todo lo más importante, Carlos, es de que ENAPU, luego de entregar este activo del puerto del Callao, o sea el Terminal Norte, se queda con el encargo, la operación y la administración de 11 puertos provinciales, de los cuales 9 son deficitarios. En consecuencia, quien subvencionaba estos puertos era el puerto del Callao. Al no tener el puerto del Callao, que representaba el 89.24% de los ingresos de ENAPU en general, o sea, como empresa, entonces se nos genera, digo, pensando en que yo posiblemente siguiendo el ritmo de que sigo de presidente, pero digo, se presenta a ENAPU un problema, ¿no? Y al gobierno también, ¿no? Entonces hay que mirar cómo financiar estas ineficiencias, en este caso las ineficiencias de estos puertos provinciales, con subsidios, que como lo hacía ENAPU a través del puerto del Callao. Bien, producción nos pide un corte. Soy Carlos Peñalosa en la red. Estamos con Mario Arbolú Miranda, ex presidente de la entidad de puertos, y que, bueno, lamentablemente renunció. Digo lamentablemente porque el Perú se pierde un técnico de la altura y del nivel de Mario, que ha ubicado al puerto del Callao en el contexto internacional en el primer lugar. Vamos a un corte.